Buenas tardes, somos el equipo número 4, creo, y vamos a exponer acerca de las torres de separación gas líquido. El equipo está conformado por Hernández Pérez Brenda Guadalupe, García del Ángel Silvia Guadalupe, López Juárez Fernanda Iridián, Pérez Ruiz Luz Adriana y Tristán Martínez Carla. Comenzaremos con lo que es la descripción general del proceso de separación gas líquido. Es un proceso unitario que consiste en lo que es la separación de líquidos. Es una de las más usadas en la industria, pues permite la separación de componentes de una mezcla cuando hay diferencias de volatilidades por medio del punto de ebullición con los componentes de la mezcla que se va a separar. Este tipo de proceso es una operación física. La separación física de líquidos y gases es una de las operaciones de producción, procesamiento y tratamiento en la industria petrolera necesaria para prevenir daños en equipos rotativos, evitar corrosión en tuberías y cumplir con las especificaciones de calidad del gas natural para uso doméstico. Este proceso consiste en que se va a separar lo que es el líquido del gas y tiene diferentes aplicaciones que se las voy a comentar más adelante. La siguiente, por favor. Aplicaciones industriales. Cuando hablamos de aplicaciones industriales nos referimos a cómo influye este proceso en los medios que son de la industria. Y uno de ellos es, por ejemplo, la obtención de productos más concentrados. Al separar lo que es el gas del líquido, podemos obtener productos concentrados. También otra aplicación es lograr la separación de aceite y gas en una operación rutinaria y necesaria en todo campo de producción de hidrocarburos. También sirve para prevenir daños en equipos, evitar corrosión en tuberías y cumplir con las especificaciones de calidad del gas natural, que es el que usamos para cocinar o cosas así. En producción, procesamiento y tratamiento en la industria petrolera. Esta también es una de las aplicaciones más importantes de la separación de gas líquido. También tenemos más aplicaciones en la siguiente diapositiva, por favor. Como retirar contaminantes de una corriente producto que pueden afectar a la especificación final o grado de pureza. Es decir, nos sirve para purificar alguna corriente o algún fluido o sí aumentar el grado de pureza de este. También nos sirve para recuperar hidrocarburos líquidos presentes en los gases naturales en plantas en proceso. Estos hidrocarburos incluyen tanto el etano como el propano, butanos, pentanos y otros componentes más pesados. Estos líquidos procedentes del gas natural se suelen emplear como alimentación de plantas petroquímicas y se comercializan como productos líquidos separadamente del gas. Estas son algunas de las aplicaciones industriales en las cuales está presente la separación del gas líquido. A continuación, mi compañera. Ok, ahora les daré una explicación acerca de las columnas de absorción empacadas. Como sabemos, pues las columnas de absorción pueden ser de diferente manera. Una de ellas es las empacadas. Primero, para dar una descripción de estas columnas, pues lo principal es que tienen una forma cilíndrica, como lo podemos ver en la imagen que está aquí adjuntada, y pues tiene varios componentes o varias partes. Entre ellas, pues podemos ver las principales, las que son las piezas fundamentales, sin esto no funcionaría, que son las entradas, tanto del líquido como del gas. Podemos observar que la del gas se encuentra abajo y la del líquido arriba. Además de estas entradas, en torno al líquido, o refiriéndonos al líquido, esta tiene un dispositivo o un medio que hace que este líquido se distribuya. Bueno, también tenemos, así como entradas, tenemos las salidas,
tanto del gas como del líquido, que es pues dónde se va el gas, en este caso el gas que ya hizo lo de la absorción junto con el líquido, y pues el líquido que ya corrió, que sigue corriendo y que ya no se está utilizando. Eh, Podemos observar que la salida del gas, como el gas fluye pues hacia arriba, está por la parte de arriba, y como el líquido corre, la salida del líquido está por la parte de abajo. Ahora, otra parte fundamental que hace tomar este nombre a la columna de absorción empacada es pues el empaque que podemos encontrar al centro de esta columna, debajo del distribuidor del líquido y pues por encima de la entrada de gas. Esto pues para que haya una buena distribución de este líquido y pues que el gas pueda aprovechar todos los espacios que se encuentren, o sea, que tenga una buena distribución pues de este líquido con el gas para que se pueda obtener lo que es la absorción. Y bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora que ya sabemos cómo es una columna de absorción empacada, ahora pues tenemos que averiguar cómo opera. Muy bien. Primero, pues la parte fundamental, como ya se los había mencionado, son las entradas. Entonces, primero se tiene que encender la bomba que tenga o que dé a la entrada del líquido, y pues que éste se deje descender. Ya después de que éste descienda o que este pues, líquido haya recorrido la columna, se abre lo que es la distribución del gas para que este gas pues entre en contacto con este líquido. Ok, el gas que va entrando se va distribuyendo o se va elevando a través de las aberturas o a través de los espacios que queden libres dentro de lo que es pues este relleno que se encuentra en medio. Entonces, como va pasando por ahí, por los espacios, y el líquido también va pasando y distribuyéndose por toda la columna, por esos espacios, pues va teniendo contacto con este gas que va hacia arriba. Entonces, ya que hace el contacto el gas con el líquido, pues ocurre lo que es la absorción. Y pues, como les había mencionado anteriormente, el líquido sigue corriendo y pues baja por la salida, mientras que el gas limpio pues ya sale por el superior, es decir, pues desciende y se va hacia arriba. Obviamente, pues estas entradas y estas salidas van a tener o van a conducir hacia el lugar que nosotros deseamos. Si estamos en una fábrica, pues no sé, hacia un lugar de desechos o para limpiarlo o para lo que sea que lo vayamos a utilizar. Estas solamente son entradas y salidas de representación, pero pues lo podemos dirigir hacia donde nosotros lo necesitemos. Columnas empacadas se clasifican según el tipo de empaque. Hay dos tipos que son los más reconocidos, los que son los empaques al azar y los empaques reguladores. Los empaques al azar son los que se muestran en las figuritas. Hay 6 tipos más reconocidos o que son más utilizados dentro de las industrias. Estos son aquellos que simplemente se arrojan en la torre durante la instalación y que se dejan caer en forma aleatoria. Estos pueden fabricarse de porcelana industrial porque es útil para poner contacto con la mayoría de líquidos, en excepción de los álcalis y el ácido fluorídrico de carbón, que es útil excepto en atmósferas altamente oxidantes de metales o de plásticos. Los tamaños normales de este tipo de empaque son de 25 milímetros o mayores, que se utilizan generalmente para el flujo de gas, o mayores para un flujo de gas de 1 metro cúbico sobre segundo. En cambio, los empaques reguladores ofrecen las ventajas a una menor caída de presión para el gas y un flujo mayor, generalmente a expensas de una instalación más costosa que la necesaria para los empaques aleatorios. Dentro de los tipos de empaques, en los empaques del azar se encuentran los anillos de tipo Rushing, los anillos Lessing, las silletas Behr y los anillos Paul. Aquí en la imagen adjuntada viene más detallada la imagen de cómo se encuentran
Los primeros, los empaques de azar tipo resin, son bastante empleados en las industrias debido a su bajo costo, aunque no son tan eficientes como otros materiales nuevos. El espesor de las paredes de los anillos resin es un factor importante porque a medida de que este va adelgazando, la resistencia mecánica también disminuye. Los anillos de lessing son simples modificaciones del anillo de resin para mejorar sus características y tienen las mismas aplicaciones, pero los anillos lessing otorgan mejores características por los resultados. El siguiente son las silletas, perdón. Estas son caras, pero muestran marcadas ventajas, porque pueden empacarse dando configuraciones complejas. También son muy resistentes y dan una mayor área por unidad de volumen. Los anillos de PAL, el último que está a la derecha, tienen secciones en su pared cortadas y dobladas hacia el interior para dar una mejor circulación durante el movimiento. Para muchas operaciones de torres empacadas utilizan anillos de este tipo porque el empaque se halla generalmente distribuido según la configuración geométrica rectangular. El anillo con una espiral central, este es adecuado para la instalación, ya que esta hélice interna proporciona también un contacto entre el gas y el líquido. Y los empaques reguladores más conocidos son los platos de contracorriente, las rejillas o vallas de madera o la malla tejida de alambre tejida. Para la explicación del video, lo encontré en YouTube, obviamente. Muestra la explicación claramente del proceso donde las columnas empacadas se proporciona una superficie de contacto para la fase gaseosa y la fase líquida, en donde en su interior se encuentra localizado empaques, los cuales son diseñados en función de la operación y se categorizan como empaques al azar o estructurados. También estos varían en su material de fabricación, en sus tamaños o formas, en la corrosividad de sus fases, en su peso, en caída de presión, entre otros. También entre el video se menciona que los factores principales que se debe considerar para una torre empacada son la altura del relleno y el tipo de empaque que va a tener, así también como la sección transversal de la columna de la superficie, la caída de la presión y el porcentaje de inundación. En cuanto a la altura del relleno, esta se refiere a donde se va a estar posicionando el empaque. Esta altura viene definiendo la profundidad requerida del empaque y se determina en función del número de unidades de transferencia de materia y la altura de transferencia de masa global, que esta se encuentra medida en metros. Por lo tanto, también la altura de relleno mojado es directamente proporcional al grado de transferencia. Por otra parte, también la caída de presión hace referencia a los flujos del gas y el líquido y los materiales del empaque, en donde para alimentar el gas normalmente usan un ventilador. Dentro de este concepto de la caída de presión también menciona el porcentaje de inundación, cuando el gas entra a una velocidad o el flujo muy grande de líquido no baja. Esto quiere decir que el flujo del gas puede ser tan alta que la resistencia sobre el solvente no va a permitir que el fluido libremente hacia abajo el líquido en la columna. Y este puede provocar que se vaya acumulando y por ende se inunde. Y de esta manera, pues obviamente va a generar un desbordamiento que va a obstruir la sección transversal y al no haber un fluido, aumentará la caída de presión y por tanto el empaque no va a humedecerse con la parte del líquido absorbente. Ok, ahora presentaremos otro tipo de equipo que de igual manera funciona a contracorriente, y estos son las columnas de plato. Como se muestra en la figura, estas columnas se caracterizan principalmente por ser grandes y de forma de un cilindro vertical. De igual manera, estas operan con presiones elevadas y a diferentes temperaturas. Según su nombre, estas en su interior poseen platos o charolas en donde el líquido y el gas se ponen en contacto, siendo en este caso un contacto discontinuo, o por otra manera de cómo decirlo, es a través de etapas.
Estas operan con gran cantidad de gas. Sin embargo, pues una desventaja es que el flujo puede ser lento, ya que puede fluir como un pequeño gotitas, y al momento de que el líquido escurre por los orificios del plato, pues el gas no tiene suficiente empuje. Algo importante que beneficia en el hecho de que en el interior de las columnas contengan platos es que en caso de que un líquido presente sólidos, pues será más fácil que se separen mediante estos tipos de platos, siendo también mejor las velocidades del gas y del líquido a comparado con una torre empacada. Estos sólidos, pues como había mencionado, se acumulan en los huecos del plato e incluso dentro del sistema se pueden depositar en una sección especial. En la siguiente diapositiva hablaremos de acuerdo al funcionamiento de este equipo. El principal objetivo que tiene que cumplir este equipo es que debe de proporcionar una mezcla o un contacto entre las corrientes de líquido y vapor. En estos, generalmente ingresa el líquido por la parte superior del sistema y va pasando de un plato a otro por la fuerza de la gravedad en sentido descendente. Y mientras que el vapor, el cual va a ingresar por la parte inferior, fluye en sentido ascendente a través de las ranuras o los orificios presentes en cada plato. De esta manera, ambas fases van a entrar en contacto, mientras que el gas, debido a la presión y la temperatura aplicada, comienza a generar un burbujeo a través del líquido y genera una cantidad de espuma. Ya después de que transcurre el tiempo, el gas, debido a sus propiedades químicas, ya que generalmente, como se había mencionado, es volátil, se evapora y se separa de la espuma, y de esta manera pasa al siguiente plato y así sucesivamente. Un punto importante que se debe considerar de este equipo es que el número de platos o etapas depende de la complejidad de la separación que se va a llevar a cabo, y solo está determinado según el balance de materia y algunas consideraciones del equilibrio de las fases. Sin embargo, para que se pueda obtener una separación eficaz, se debe considerar un tiempo de contacto que sea largo y que de tal forma se permita la difusión correctamente. En la siguiente diapositiva se muestran algunos factores que además deben de considerarse en estos equipos que operan a diferente temperatura y a una presión dependiendo del tipo del gas y del líquido. Por ejemplo, en caso de que la mezcla sea de aire con amoníaco o con acetona, se va a utilizar como solvente agua, que es el que comúnmente se utiliza. De lo contrario, si una mezcla de aire y óxido de azufre, se puede utilizar como solvente alguna sustancia alcalina. Esto de igual manera, la selección del líquido y del gas influye en el material del equipo, ya que algunas sustancias pues, son corrosivas. Otro criterio muy importante considerar para una separación eficaz y buena es que cada plato debe de ser capaz de tratar las cantidades adecuadas de líquido y del vapor, y que de igual manera, como se había mencionado, no genere una inundación o un desbordamiento. Pues es importante que la caída de la presión del plato sea mínima. Esta caída de presión sucede a medida de que el gas va entrando por las perforaciones o los casquetes, permitiendo que conforme aumente la diferencia de presión debido al aumento de la velocidad del gas o del líquido, el nivel en la tubería de descenso aumentará aún más, y de esta manera el líquido entre el plato inferior pueda alcanzar hacia el otro plato que está más arriba. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos de platos que se usan en las torres de platos. Son tres. Están los platos perforados, los platos de válvulas y los platos de capuchones. Bueno,
Para empezar, el objetivo principal de los platos es proporcionar una gran superficie de contacto entre las fases de gas y líquida. Los platos, o también llamados bandejas, se ponen en contacto con la fase líquida y la fase gaseosa en contracorriente. Esto hace que transcurra una transferencia de materia a causa de la gradiente de concentración. Bueno, el primer plato que se va a describir es el plato perforado. Dice que en la absorción de gas y en la destilación se utilizan esencialmente el mismo tipo de plato perforado. En este, el vapor burbujea hacia arriba por los hoyos sencillos del plato a través del líquido que fluye. Los hoyos tienen un tamaño que fluctúan entre los 3 y los 12 milímetros de diámetro y es de 5 milímetros, un tamaño común. El área del vapor de los hoyos varía entre los 5 y el 15% del área del plato. Este funciona de manera que el gas burbujea hacia arriba a través del hoyo donde fluye la fase líquida. El líquido se conserva sobre la superficie del plato y no fluye hacia abajo, porque no se lo permite la energía cinética del gas, que pues va ascendiendo. La profundidad del líquido en el plato se mantiene gracias a que el vertedero de salida con sobreflujo, fluye a través del cual el líquido fluye a través de este por el plato inferior. Y pues este proceso se va repitiendo dependiendo de los platos que se encuentren en las torres. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos del plato de válvulas. Este consiste en aberturas en el plato y una cubierta de válvulas con movimientos verticales para cada abertura, que proporciona un área abierta variable. Este debe su variabilidad al flujo de vapor que inhibe la fuga de líquido por la abertura a bajas tasas de vapor. Por lo tanto, este tipo de plato opera en un intervalo mayor de tasas de flujo que el plato perforado, con un costo solo un 20% mayor que el plato perforado. Bueno, cada hoyo de su plato, como ya lo mencioné antes, pues tiene como una abertura que el movimiento se realiza de forma vertical y esto proporciona un área de apertura variable. La apertura de la válvula se logra con la presión del gas que va también en ascenso, por lo que esta configuración, inhibe las posibles fugas de líquido solvente a través de los hoyos que se pudieran presentar cuando se trabaja con tasas bajas de presión de vapor. La mayoría de las torres utilizan los platos de válvulas porque son más eficientes que el de perforados y el de capuchones. Bueno, finalmente están los platos de capuchones. Los platos de capuchones se han usado desde hace mucho tiempo, son como que los más antiguos. Estos se utilizaron desde hace más de 100 años, desde 1950. Generalmente se les reemplaza por platos perforados o de válvula, ya que su costo es casi el doble de los platos perforados. Bueno, estos platos, pues el vapor se eleva a través de las aberturas del plato y se dirige el gas al interior del capuchón. Después, este gas fluye por las ranuras que tienen los capuchones de la periferia de cada etapa de estos, donde entran en contacto con la fase líquida. Esta configuración ya se encuentra en deshueso, sustituida mayormente por platos con válvulas o platos con orificios. Es lo que acabo de mencionar anteriormente, que aunque se utilizaban desde hace años, pues realmente ya no son tan factibles como los de válvulas
o como los platos perforados, además de que estos pues son más costosos que los primeros platos que mencioné, que eran los perforados. Bueno, y dentro de estos existen características de aplicación y pues voy a mencionar algunas. Estas son que tienen un contacto discontinuo con el gas, tienen un gran diámetro del gas y se utilizan cuando hay sólidos en suspensión. Estos se aplican en los casos donde puede haber cambios bruscos de temperatura y se utilizan cuando debe trabajarse con presiones elevadas. Y pues finalmente tenemos dos videos que se encontraron en YouTube sobre cómo se... uno de ellos, ¿puedes darle a la siguiente, por favor? Ok, gracias. Uno de ellos habla sobre las torres de platos y el otro, uno habla de forma como general, que es el primero, y el segundo habla sobre todas las torres de absorción, pero pues dentro de este video se encontraba cómo funcionaba específicamente cada uno de los platos de la torre de absorción. Bueno, en el primero dice las torres de platos suelen medir entre 5 y 7 metros de altura. Están equipadas con platos de burbujeo en la parte interior. Y bueno, en el video se explicaban algunos tipos de platos y también mostraban como diagramas de cómo funcionaban estas torres, además de que también explicaban con imágenes la curva de equilibrio. También se mostraba cómo se realizaban las etapas y cómo se realizaba el balance de equilibrio y también un gráfico para determinar la velocidad de la inundación. Y pues esto es todo de mi parte. Bueno, esta fue la presentación de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención. Detén la grabación.